Entonces, ahí donde estemos, si podemos cerrar nuestros ojitos para entregarle este momento al Señor. Padre, te damos gracias por esta oportunidad que nos permites de reunirnos una vez más para escudriñar tu maravillosa palabra. Te pedimos, Señor, que abras nuestras mentes y nuestros corazones para que esta palabra se siembre en nuestras vidas y dé mucho fruto, Señor. Que hoy, Señor mío, podamos a través de este último capítulo, Señor, llegar, Señor mío, a esa conclusión de cada cosa con la que tú nos has ido enseñando y ministrando. Te pido por la vida de cada una de mis hermanas que están presentes, de quienes se van a conectar y quienes aún no podrán estar en esta reunión, Señor, sabiendo que tú tienes planes de bien maravillosos, Señor, y que esperas, Señor mío, bendecir nuestra vida, Señor, así como tú lo has mostrado a través del libro de Ruth. Te pido, Señor, por Scarlett y por mi vida, Señor, para que seamos instrumentos, Señor mío, y seas tú y únicamente tú, Señor, el que hable, Padre mío, a través de nosotras y, por supuesto, Señor, de tu santa palabra. Entregamos este momento especial en tus manos, sabiendo, Señor, que tú vas dirigiéndolo. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos entonces a arrancar ya con nuestro último capítulo y sé que nos quedamos en suspenso la semana pasada. Bueno, yo sé que ustedes ya saben el final, pero en lo que estábamos revisando era aquí, vos le dice, oye Ruth, sí, voy a hacer algo prontamente, pero déjame ir a ver porque resulta que había otro pariente más cercano y él no podía tomar la decisión por su ética, no se lo permitía. Así que lo dice, Noemí le dice, hija mía, espera, que él va a resolver las cosas hoy. Y bueno, dando ese contexto, vamos a arrancar. Ahora les voy a compartir mi pantalla y vamos a entrar entonces a la escena 4 y estamos en Belén, ¿sí? Y bueno, creo que todas hemos escuchado la ciudad de Belén y se nos va a hacer muy conocida porque definitivamente Belén es la ciudad que está muy relacionada con Jesús, ¿verdad? Entonces, aquí también sucede algo bien interesante. Entonces, hoy vamos a estar viendo 4 diferentes partes de esta escena. Primero vamos a ver que finalmente Boaz se casa con Ruth, luego que Ruth da luz a Obed, que Noemí es bendecida con una nueva familia y que Ruth es antepasado de David. Vamos al primero, Boaz se casa con Ruth. Entonces, algo importante que dice en Deuteronomio 16:18, le dice, nombrarás jueces y oficiales en todas las ciudades que el Señor tu Dios te da, según tus tribus, y ellos juzgarán al pueblo con justo juicio. ¿Y por qué de repente me salgo del contexto? Bueno, porque resulta que Boaz efectivamente cumplió su palabra, inmediatamente se fue, pero se fue a un lugar en donde él viene y le pide a 10 ancianos que lo acompañen, que se sienten con él en algo que se llama la puerta de la ciudad, ¿sí? Y en la puerta de la ciudad era donde solía como llevarse las cosas más importantes de la vida social del pueblo. Desde ahí se enteraban de las cosas más importantes, ahí se hacían juicios, prácticamente los juicios, cuando había algún caso donde había algún tipo de disputa o donde había alguna situación compleja, allí llegaban los ancianos, que eran estos hombres que estamos viendo aquí en Deuteronomio, que Dios viene y dice, nombra jueces y oficiales, ¿verdad? Para juzgar al pueblo con juicio justo. Entonces, los ancianos de la ciudad eran los que, por esa sabiduría que Dios les había dado por la de todos, se sentaban entonces en la puerta para revisar cualquier asunto. Y precisamente entonces Boaz lo que hace es que se va a la puerta de la ciudad a esperar que pase el pariente más cercano, ¿no? Y ahí le dice a 10 ancianos, por favor, vénganse conmigo, hay un asunto que necesito arreglar y quiero que ustedes sean los que juzguen, los testigos y de la situación de lo que va a pasar. Entonces, estando en la puerta de ciudad, también algo bien interesante que nos llama la atención, que el libro mismo de Proverbios, del que hemos estado leyendo, 31:23, dice, su marido es conocido en las puertas de la ciudad cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Y miren qué interesante este versículo, porque esto lo está hablando de la mujer virtuosa, pero quiere decir que detrás de esta mujer virtuosa hay un hombre que también es conocido, dice, y es conocido en las puertas de la ciudad, o sea, y sabemos que Boaz era conocido, ya hemos venido viendo que él tenía influencia, y para que él pudiese decir a los ancianos, vengan conmigo, es porque él era conocido. Entonces él, aunque todavía no oficialmente se estaba casando con Ruth,
él estaba tan dispuesto a, a honrar, ¿verdad? Y a fungir ese papel del marido, y él llenaba todas esas características. Así que Booz viene y va y justamente se sienta con los ancianos de la ciudad que no lo conocen. Finalmente ve pasando a este familiar que es el más cercano, y aquí es donde viene la propuesta, ¿verdad? Entonces le dice, oye, tú fulano, ¿verdad? Ven para acá, le dice así, hay un asunto que te quiero proponer. Y prácticamente le dice, ay, ¿sabes qué? Noemí está vendiendo la tierra de Elimelech. Y vender la tierra, como no sé si se acuerdan cuando estuvimos viendo un poco cómo era el tema de las propiedades de la tierra en realidad le pertenece a Dios, ¿verdad? Y Dios les había dicho al pueblo, no se va a vender la tierra a perpetuidad. Sin embargo, al pueblo de Israel, él define que ciertos territorios van a pertenecer a las diferentes tribus. Entonces, Dios viene y dentro de la ley, él contempla una serie de lineamientos que iba a permitir para garantizar primero que todas las tribus mantuvieran esa equidad de tierras, que incluso la forma de vender, de administrar la tierra y todo, la idea no era que pasara de una familia a otra, o sea, de una tribu a otra, sino que se conservara a lo largo del tiempo la misma tribu, para garantizar que las tribus siempre iban a tener lo necesario para su subsistencia, porque al final era lugar de habitación, pero también la que les proveía del alimento derivado, que mucho de lo que ellos tenían como esos ingresos era por los cultivos, ¿no? Entonces, por eso era que también parte de la ley del levirato que vimos, que era cuando había un pariente que iba a redimir, lo ideal fue ese, que fuera el mismo hermano, para asegurarse que perteneciese a la misma tribu, que la tierra no fuera pasando como de una a otra. Y si en algún momento no había alguien que la redimiese y tuviese que ir a otra tribu, a otras personas que estuvieran fuera de esa tribu, cada 50 años se celebraba algo que se llamaba el año del jubileo, en donde las personas podían venir y volver como que volvían a recibir la tierra. Entonces, de la tribu originaria, de quien era la tierra, volvía a pasar a sus manos en el año de jubileo. Es decir, que cuando se decía que la tierra se redimía, si era alguien fuera de la tribu, en realidad lo que estaba era como alquilando la tierra por la cantidad de años que faltaban para jubileo por las cosechas. O sea, eso era como su ganancia, ¿no? Es como rentar la tierra porque sabían que iban a poder cosechar y de las ventas de las cosechas ellos iban a obtener ganancias. Pero luego la tierra siempre regresaba a la tribu original. ¿Y por qué les comento esto? Porque resulta que entonces Booz le dice, la tierra de Elimelech está en Beta. Entonces él dice, wow, qué súper, ¿verdad? Y le dice, y es más, ¿sabes qué? A ti te corresponde. Tú eres el pariente más cercano de Elimelech, por lo que a quien le corresponde redimir esa tierra es a ti. Entonces dime si tú la quieres redimir, y si no, dímelo porque yo lo voy a hacer. Entonces vemos siempre la integridad de Booz, pero también un poco de astucia, porque Booz bien le pudo haber dado toda la historia completa, pero él le dice, ¿quieres la tierra? La puedes redimir, y si no la quieres redimir, me dices porque yo lo hago. A lo que entonces le dice así, ¿verdad? El pariente redentor le dice, sí, 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 por supuesto, yo la quiero, el que era más cercano, ¿verdad? Y le dice, sí, la quiero. Entonces Booz, después de que le dice que sí la quiere, le hace la salvedad y le dice, ok, el día que compres el campo de manos de Noemí, también debes adquirir a Ruth, la moabita, viuda del difunto, a fin de conservar el nombre del difunto en su heredad. Y miren que acá entonces le dice, ok, sí, claro, la puedes redimir, solo una salvedad de ahora que tú vas a adquirir la tierra, y es que cuando la compres, el paquete no va solo, tienes que también adquirir a Ruth, y todos sabemos que adquirir a Ruth era adquirir a Ruth, a Noemí, ¿verdad? La tierra, la descendencia. Ahora vamos a ver todo lo que implica. Entonces, cuando Booz le dice eso, inmediatamente el pariente más cercano dice que le dice, ¿sabes qué? Le dice, no puedo redimirla para mí mismo. No sé que perjudique mi heredad. Redímela para ti. Usa tú mi derecho de redención, pues yo no puedo redimirla. Entonces ahí él le dice, no, 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 ¿sabes qué? Siempre y cuando la verdad no es tan conveniente para mí, así que te cedo mi derecho. Ahora, ¿por qué no era tan conveniente la redención para un pariente redentor? Bueno, ahí investigando un poquito, vamos a recordar lo que decía la ley del levirato. Y dice
en Deuteronomio 25, que vi que alguien por ahí lo mencionó, vamos a leer capítulos 5 y 6, dice: cuando dos hermanos habitan juntos y uno de ellos muere y no tiene hijo, la mujer del fallecido no se casará fuera de la familia con un extraño. El cuñado se allegará a ella y la tomará para sí como mujer y cumplirá con ella su deber de cuñado. Y será el primogénito que ella dé a luz, llevará el nombre de su hermano difunto para que su nombre no sea borrado de Israel. Entonces, la ley del levirato decía no solo vas a adquirir la tierra, vas a adquirir la esposa, sino que además, cuando tengan un hijo, ese hijo en realidad no va a llevar tu nombre, no va a dar como tu apellido, si lo entendemos en nuestros tiempos, ¿verdad? No va a llevar tu nombre, sino que lo que va a llevar es el nombre de tu hermano, del que haya fallecido. Y esto conllevaba más derechos, conllevaba otras cosas. Entonces, ¿qué significaba en este caso ser el pariente redentor? Muy conocido como el Gaal, he leído en algunas Goel, no sé ni cómo se pronuncia, pero significa que primero la tierra sí pasaba a ser de esa persona, pero esta persona tenía que pagar por la tierra, ¿sí? Por otro lado, la viuda del difunto pasaba a ser su esposa. Bueno, hasta ahí creo que más o menos, ¿verdad? Entonces saben que adquirir a una persona bajo su propiedad implicaba el respaldo económico. Ya vimos que también el tema de velar por la protección de la persona físicamente y en todos los sentidos, porque pasaba a estar bajo su cargo. Pero también el primer hijo iba a heredar la tierra del difunto. Es decir, que para este pariente cercano, cuando él le dice, tienes que adquirir a Ruth, entonces él dice, ella y yo tendríamos que tener un hijo. ¿Y eso qué significa? Que esta tierra que estoy adquiriendo no va a ser de mi posesión, ni de mis otros hijos que pueda él tener, sino va a ser de este hijo que va a dar a luz a Ruth. Y además, este hijo va a ser el representante, en este caso sería de Malón o de Elimelech, ¿verdad? Pero no mi representante, ¿sí? Porque en realidad yo solo estoy asegurando que se conserve la línea del nombre de sucesión de esta otra persona. Y además, y esto sí, porque empecé a buscar por los versículos, pero más algunos comentarios decía que también se cree que parte de la herencia, de lo que él tenía, como él también tenía que heredar su herencia a sus hijos, podía pertenecer parte de esa herencia a esta persona. Entonces, ¿qué implicaba esto? Él iba a invertir en la tierra, iba a ganar a Ruth y a Noemí como parte de las personas de las que iba a ser responsable, tenía luego que tener un hijo con Ruth, porque esa era la idea, ¿no? Le iba a dar la tierra y además de lo que él poseía actualmente, tenía que repartirle también entre la herencia, él y cualquiera otro de los hijos que tuviese. Si lo vemos económicamente, esto no es nada rentable, era súper caro, incluso al punto de si hubiese alguna deuda pendiente, si él incluso tuviese que ir a pelear por el nombre del difunto, él tenía que venir y hacerlo. O sea, él contraía tanto más obligaciones que derechos en sí. Sí, claro, tal vez los primeros años él iba a recibir cierta ganancia, pero en realidad no era tan rentable. Entonces, por eso es que él dice, no, no vaya a ser que perjudique mi heredad, no la quiero, ¿verdad? Te cedo mi derecho. Y para él era como bien fácil, ya tenía alguien interesado que sabía que tenía las posibilidades, que era reconocido y todo, y dice, acá. Entonces, ¿qué pasa? Aquí sucede una tradición bien extraña, porque dice de que el mismo pariente cercano se quita la sandalia y se la da voz, y dice que se cree que era una tradición. De hecho, no era tan practicada en ese entonces, pero sí en la antigüedad se practicó mucho. ¿Qué significaba el quitarse la sandalia? Prácticamente lo que él estaba cediendo era ese contrato. Ahora nosotros sabemos que ante un abogado, ante alguien, venimos, firmamos, se sella y eso da como esa garantía legal que cualquier incumplimiento se puede ir a reclamar ese derecho, ¿no? Es algo así, ¿no? Pero primero, quitarse la sandalia era índice de vergüenza. ¿Y por qué vergüenza? Bueno, si bien no fue tal cual el caso acá, veamos lo que dice en Deuteronomio 25, del 7 al 10. Le voy a pedir a alguien que me ayude leyendo este versículo, por favor. Gracias, Marina. Dice,
Pero si el hombre no quiere tomar a su cuñada, entonces su cuñada irá a la puerta a los ancianos y dirá, mi cuñado se niega a establecer un nombre para su hermano en Israel, no quiere cumplir para conmigo su deber de cuñado. Entonces los ancianos de su ciudad lo llamarán y le hablarán. Y si él persiste y dice, no deseo tomarla, entonces cuada, ¿tu cuada? Cuñada, perdón, eso fue un dedazo. Vendrá a él a la vista de los ancianos y le quitará la sandalia de su pie y le escupirá en la cara. Y ella declarará, así se hace al hombre que no quiere edificar la casa de su hermano. Y en Israel se le llamará la casa de la sandalia quitada. Wow. Interesante, ¿no? Porque, ¿qué significaba? Que al quitarle la sandalia era como decir, bueno, mira, qué vergüenza para ti, porque dice que, imagínense que la mujer al reclamarle porque él no quiso, enfrente de los ancianos, ¿verdad? Que eran como, tenían un rol importante en la sociedad, le escupían la cara, ¿verdad? Le quitaba la sandalia del pie y dice que de ahí en adelante quedaba marcada su casa, como la casa de la sandalia quitada. Era una vergüenza en un aspecto moral, porque era como dejar desamparado a esta persona que sabíamos que tenía extrema necesidad, ¿verdad? Que era viuda, que necesitaba, que no quería tampoco honrar el nombre de su hermano, entonces en todos los aspectos esto era muy mal visto, ¿no? En este caso, no fue ni Noemí ni Ruth los que le fueron a reclamar, ¿verdad? Y también eso nos hace pensar en cómo Ruth y Noemí fueron mujeres tan nobles en el sentido que cuando van y le piden a vos, cuando Ruth llega con vos y le pide que la redima, lo hace en lo privado, de verdad, no lo hace en frente de todos los ancianos como normalmente sucedía acá, sino que porque ella no quería avergonzarlo, ¿no? Ella sabía, estaba reconociendo qué tipo de hombre era, y eso también nos habla de muchas veces, ¿verdad? Las mujeres estaban en su derecho de hacerlo, pero aquí vemos también otra parte de esa nobleza del corazón. Por este lado, aquí este familiar entonces, si bien no le escupen en la cara, sabía que había alguien más que iba a tomar el derecho, él prefiere decir antes que me pidan la sandalia, yo me la quito y se la doy a vos, porque también la sandalia era un símbolo de posesión. Y esto lo vemos en el Salmo 60 del 6 al 8, cuando dice, Dios ha hablado en su santidad, me alegraré, repartiré a Siquem y mediré el valle de Sucot. Mío es Galaad, mío es Manasés, Efraín es el casco de mi cabeza, Judá es mi cetro. Moab es la vasija que me lavó, sobre Edom arrojaré mi calzado, clama a gritos, oh Filistea, a causa de mí. Entonces, por lo regular también el hecho de dar la sandalia implicaba ese cambio de posición de lo que, digamos, de decir, bueno, yo tenía la posición y te la cedo, ¿verdad? Te la cedo a ti. Él está diciendo, te cedo mi derecho, así que es todo tuyo, ¿no? Bien interesante que aquí dos formas de identificar y que nace de él, ¿verdad? Y entonces vos la recibe con alegría y prácticamente dice, bueno, ahora ustedes son testigos que el derecho ahora es mío, ¿verdad? Y yo voy a realmente a redimir, yo sí voy a redimir la tierra y pues también Ruth va a ser mi esposa. Entonces, todo quedan como testigos ahí, al menos los 10 ancianos, puede ser que también hasta hubiesen más personas, no sabemos, pero quedan. Y esto, miren, causa tal impacto que los ancianos le dan una bendición muy especial. Y dice, por eso les digo que creo que aquí habían más personas que solo los ancianos, porque dice, y todo el pueblo, o sea, que seguramente ustedes saben cómo somos los seres humanos, y creo que los chapines nos podemos identificar mucho. Algo pasa y yo no sé dónde salen todas las personas, pero se hace un tumulto de gente y siempre estamos ahí, queremos saber qué está pasando, ¿no? Yo me imagino que el pueblo algo similar, vos ya viste lo que está pasando ahí, mira que el voz le está diciendo que redima la tierra, seguro, ¿verdad? Y entonces dice, y todo el pueblo que estaba en el atrio y los ancianos dijeron, somos testigos. Haga el Señor a la mujer que entra a tu casa como a Raquel y a Lea. Wow, ellos no se estaban dando cuenta de que esto también era profético. Ellos no se dieron cuenta que lo que estaban haciendo era profetizando, porque dice,
que Dios, que sea Dios como el que recompense y le haga como Raquel y Lea, porque dice las cuales edificaron la casa de Israel. Y si pensamos en Raquel y Lea, recuérdense que ambas primero fueron estériles. Algo que llama la atención en la historia de Ruth es que durante 10 años más o menos que ella estuvo casada con su esposo, no tuvo hijos. Entonces no sabemos si es que era estéril o no, pero la cosa es que ella no había tenido hijos con su esposo, ¿no? Entonces le están diciendo que ella sea fructífera, porque recuérdense que una de las cosas que se podían ver como mayor bendición en una mujer era el que tuviera hijos. Normalmente cuando una mujer no tenía hijos, se miraba, la gente lo miraba mal y las mujeres, por eso vemos la historia de Ana y de muchas mujeres que era como una agonía la que tenían cuando no podían tener hijos. Entonces la bendición es como la mayor bendición que ella la pueda tener, ¿no? Y dice, y que edificaron casa de Israel. ¿Por qué? Porque ellas, de Raquel y Lea, surgieron estas tribus de Israel, que sabemos cuán importantes se volvieron para la historia de la nación, ¿verdad? Esas tribus sobre las cuales Dios dijo, yo voy a ser su Dios, yo los voy a proteger, yo voy a estar con ellos, les da sus promesas, sus bendiciones, todo, ¿no? Entonces, ellas vienen a ser parte de ese nacimiento importante que permiten, que Dios utiliza para que se establezca todo el pueblo de Israel. Entonces, ellos no sabían que al final Dios iba a usar a Ruth para que ella fuera parte también de ese linaje escogido, de Jesucristo, ¿verdad? Porque hasta ahí llegamos, hasta que Jesús viene de esta línea de descendencia de Ruth, ¿no? Además le dice, y que adquieras riquezas en Efrata y seas célebre en Belén. Entonces, no solo una bendición para tu esposa, y que implicaba una bendición para él porque implicaba que él iba a ser próspero en términos de su descendencia, sino que además le dice que tú quieras riquezas. Y sabemos que Booz ya era un hombre bastante rico. O sea, le están diciendo, tú vas a ser más rico en Efrata y célebre en Belén. Claro, toda la gente en ese momento estaba conociendo a Booz, pero Booz lo conocemos hasta nuestros días. Miren cómo trascendió lo que él hizo al venir y redimir y tomar esa acción tan noble de redimir a estas personas, hasta el punto que hasta nuestros días conocemos a Booz. El pariente más cercano lo conocemos como eso, el pariente más cercano. ¿Quién fue? ¿Cuál era su nombre? Ya no supimos más nada de él, pero de Booz sí sabemos. ¿Por qué? Porque la acción de lo que él hizo fue agradable a Dios, ¿verdad? Y los ancianos lo reconocen como una acción realmente muy noble, que realmente merecía ser hasta de imitar, ¿no? Y por eso le dice, y que sea célebre en Belén. Y además dice, sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá por medio de la descendencia que el Señor te dará a esta joven. Entonces, ¿quién era Fares? Bueno, vamos a regresar un poquitito en la historia. Fares fue el hijo de Tamar. Tamar, ella era esposa de uno de los hijos de Judá, quien muere, y al morir lo que correspondía era que uno de los hermanos de él pues cumpliera lo mismo, ¿verdad? La ley del levirato, de manera que la redimiese, ¿verdad? Y con esto se diera la línea de sucesión. Pero resulta que las cosas no salen bien para ellas, no se cumple, ella no logra finalmente tener hijos, y entonces a quien le hubiese correspondido, si los hermanos no viven, no logra, era a Judá. Pero Judá se hizo el loco y ella entonces lo que hace es que un día se viste de prostituta, se pone ahí en el pueblo, tiene que ver con Judá, y luego, bueno, Judá se va y resulta que nadie conocía a la famosa prostituta, y un día Tamar resulta embarazada y la querían apedrear. El mismo Judá dice, apedréenla porque ella pues actuó impuramente, y finalmente él le había dejado una prenda, porque eso era lo que le había pedido la prostituta a él, y le dice, ¿el de quién es esta prenda? De él es el padre del bebé. Y cuando Judá lo sabe, dice, no, ella fue más justa, porque yo la verdad es que falté a lo que la ley establecía, a redimirla. Yo falté a esa ley, y ella lo que está haciendo es garantizando que haya un sucesor. Miren, entonces ahí obviamente no fue el hecho que ella hizo, no era el correcto, pero era más noble su causa porque ella estaba buscando que hubiese la línea de sucesión, ¿no? Entonces, Tamar al final viene a ser parte de la descendencia de todos los descendientes de Judá hasta que llegamos, en este caso, a Booz. Entonces, nuevamente vamos viendo que
aquí, a pesar de que muchas veces el ser humano fallamos, cometemos grandes metiotas de pata, que nos confundimos, que de verdad hacemos lo peor delante de los ojos de Dios, la misericordia a veces es tan grande que si venimos con un corazón arrepentido, Él nos recibe, ¿verdad? Él nos rescata, porque no vino y dijo, bueno, como Tamar hizo esto malo, ya la desecho, ¿verdad? Lo mismo, no estaba, porque Ruth era una moravita, o en el caso de Rahab, que ya vimos que también fue pariente de Booz, no las desechó, porque todas vinieron con un corazón contrito delante de Dios. Y por eso es que acá nuevamente lo mencionan, porque los ancianos estaban claros que al final Tamar había sido parte importante de la historia de la tribu de Judá, y le dice, y como Fares, porque de Fares, algo bien interesante es que cuando uno ve los hijos que tuvo Judá, toda la línea de descendencia viene de Fares. No agarra a los otros hijos, sino agarra a Fares y de Fares empieza a contar hacia abajo. Eso es bien interesante. Y le dice, entonces, ¿por qué? Porque prácticamente le están diciendo, tú vas a tener descendencia que de esta joven, de Ruth, ¿verdad? Y esa descendencia va a ser importante. Ellos dieron esa bendición sin saber que esa bendición iba a ser más significativa de lo que ellos se imaginaban. Entonces, finalmente, bueno, Dios bendice a Booz y a Ruth. Booz y Ruth se casan, dice, él la conoce y Dios permite que Ruth quede embarazada. Entonces yo me imagino esa escena finalmente cuando pasa, ¿verdad? Y en el 4:13 dice, Booz tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella. Y el Señor hizo que concibiera y ella dio a luz un hijo. Dice, fue Dios, algo que solo Él, que es todopoderoso, pudo hacer, ¿verdad? Él, en su bondad, permitió que ellos tuvieran un hijo y ella dio a luz un hijo. Y ahí ya vemos la bendición, ¿verdad? Cómo Dios está transformando estas vidas, tal vez de la manera que menos nos imaginamos. Recordemos cómo empezamos, ¿verdad? Cómo empezó el escenario de hambre, de partir hacia una tierra lejana, una tierra que ni siquiera era de la tierra que Dios donde Dios estaba dándoles la bendición. Se casan con moabitas. ¿Quiénes eran las moabitas? Ya vimos desechadas. Si ven, sigue recalcando incluso hasta en este último capítulo la nacionalidad de Ruth, pero Dios viene y permite que de esa moabita que decide seguir a Dios, que decide amarlo por sobre todas las cosas, dejar todo por seguirle, transforma su vida de una manera que ahora ni nos hubiésemos imaginado, ¿no? Pasa de ser la sierva que estaba recogiendo las espigas en el campo de lo que sobraba, ahora ser la esposa del dueño de donde estaban esas tierras, pasa a ser ahora la redimida y ahora recibe la bendición de Dios con un hijo, ¿sí? Y esto además nos lleva a algo súper hermoso, porque dice, Dios es exaltado al proveer un redentor para Noemí, que este versículo a mí me encantó cuando dice, entonces las mujeres, porque esto de todo el pueblo se enteró, esto seguramente fue como la boda más sonada, más esperada, y dice, las mujeres dijeron a Noemí, bendito sea el Señor. Y saben, siempre que Dios hace algo así de grande, de maravilloso, el nombre de Dios debe ser exaltado. Y todo lo que Él hace es para que le alabemos y lo glorifiquemos. Y por eso nosotros no podemos callar todas las grandes maravillas, prodigios que Dios ha hecho en nuestras vidas. Todas tenemos algún testimonio que contar. Todas podemos decir las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida, de su cuidado, de su protección. Solo el hecho de que nos salvó y nos redimió es motivo para alabarle y que provoque eso, alabanza en los labios de otras personas al Señor. Y esto fue lo que provocó la vida de Ruth y Noemí en lo que el pueblo estaba viendo. Dice, las mujeres alabaron a Dios, dice. ¿Por qué lo alabaron? Porque le dice el Señor que no te ha dejado hoy sin redentor. Recuérdense cómo estaba Noemí. Noemí decía, Dios de plano que está enojado conmigo, me ha dejado, ¿verdad? Ella se sentía como castigada, como que esto era un castigo de Dios para su vida, pero hoy dice, y ella le confirma, Dios no te ha dejado. No dijo no te dejó, no te ha dejado, nunca dejó Dios a Noemí en realidad. Siempre Él estuvo en control de todo y ellas lo reconocen en este momento y ven cómo Dios ha obrado de una manera milagrosa. Y le dice, hoy sin redentor. Y miren, esa palabra es súper clave.
sin redentor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí Booz fungió el papel del redentor, ¿sí? El que viene y la redime a ambas, porque no fue solo a Ruth, fue a ambas que la redimió y él estuvo dispuesto a hacerlo y lo hizo con todo el gusto, ¿no? Y dice que su nombre sea célebre en Israel. Entonces, nuevamente diciendo que Dios sea exaltado y que también ese redentor, pues su nombre sea célebre y al punto que trasciende hasta nuestros días. Y eso a mí me lleva a pensar en Cristo como nuestro Goel, como nuestro redentor, porque en realidad esto es la figura de lo que Cristo hizo por nosotros, ¿no? Dice, porque ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Cristo vino a rescatarnos a nosotras, vino a entregar su vida en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para pagar la deuda que nosotros teníamos, para pagar por nuestra vida. Nosotros teníamos una gran deuda porque al pecar, nosotros le dimos la espalda a Dios. Y es más, aquí digamos que Ruth hizo acciones nobles. Nosotros no hicimos pero nada noble. Nosotros todo lo que hicimos fue darle la espalda a Dios, irnos con su enemigo, estar en pecado, voltearle la espalda, y Dios mismo viene, se hace hombre, ¿verdad? Jesucristo se encarna, y ¿para qué? Para poder venir a buscarnos, para pagar esa deuda. Esa deuda era pagar al Padre, porque Él fue el ofendido, y Él dice, con su propia vida, Él se entrega en esa cruz y nos da y paga esa deuda, de manera que nos puede redimir. Y a nosotros solo nos corresponde creer, ¿verdad? En arrepentir de nuestros pecados y de creer. Y Él lo hizo todo por nosotros. Él tomó, es más, hasta nuestro castigo. Él asumió nuestras deudas, ¿verdad? No solo pagándolo, sino nuestro castigo. Él cargó con nuestros pecados, con nuestros dolores, con todo para poder darnos la vida eterna. También dice, en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Y ese es nuestro pariente redentor, Jesucristo, quien con su vida paga el precio. O sea, vos fue con sus riquezas, que bueno, eran terrenales y ya, ¿no? Y al final obtuvo en Jesucristo con su propia vida. En Filipenses nos dice que él no, o sea, no, dicen que no estimó el ser igual a Dios, dice, se despojó de sí mismo para poder venir. Entonces, qué lindo saber que nosotros tenemos un redentor maravilloso que dio su vida por nosotros, que nos ama en el amor más grande que jamás ha existido y que podemos estar completamente seguras en Él, ¿verdad? Que en Él nuestra vida es restaurada, porque no solo perdona nuestros pecados, restaura nuestra relación con el Padre, y ahora dice somos adoptadas. También él es nuestro hermano mayor, ¿no? Él es nuestro Señor, Él es quien vela por nosotros, Él es quien cuida, quien nos guía, quien nos dirige. Uy, tantas cosas que podemos decir acerca de Jesús. Tenemos lo más perfecto con Él. Y aquí ya gozamos de su salvación. Imagínense ese día cuando finalmente nos podamos encontrar con Él cara a cara en el cielo, porque sabemos que vamos a tener una eternidad donde nuestro cuerpo va a ser transformado, donde finalmente vamos a poder estar con Él, donde dice que Él consolará, enjuagará nuestras lágrimas, donde ya no necesitaremos ni que el sol nos alumbre, porque Él será nuestra luz. Ese es nuestro Redentor, el Redentor perfecto, ¿no? Y a eso nos estaba apuntando, claro, en una figura de un hombre, pero en realidad apuntando a Cristo. Y por eso es que yo les decía, este es uno de mis libros favoritos cuando yo pienso en la grandeza de lo que Cristo ya nos estaba mostrando, lo que Dios nos estaba mostrando en su palabra y lo que podemos ver que Él hizo por nosotros. Entonces, Cristo, nuestro Redentor, el que dio todo para poder redimirnos. Vamos entonces ahora a ver la tercera parte. Gracias, Scarlett. No queda algo más que sentir uno estrujado el corazón de poder ver lo que el Señor hace por nosotros, de su amor y hasta dónde llega su entrega. En Booz tenemos un pequeño ejemplo y como decía Scarlett, es a nivel terrenal, pero el Señor lo hace a ese nivel de vida eterna. Y entonces, qué maravilloso saber que podemos nosotros ser una Ruth, ser una Noemí, que estamos en la situación más difícil, en donde todo el mundo puede hasta lamentarse por nosotros,
pero hay alguien que está dispuesto a cambiar nuestra vida, a restaurarnos. Eso es maravilloso. Y lo vemos aquí ahora en que Noemí es bendecida con una nueva familia. La mujer que perdió a su esposo, la mujer que perdió a sus 2 hijos, la mujer que se quedó en una tierra extranjera sin nada y tuvo que regresar avergonzada, sin nada, destruida con su vida prácticamente, pero pareciera que la vida de Noemí así iba a acabar, una mujer ya mayor, pero no, el Señor tenía algo especial preparado para ella y es esta nueva familia que el Señor le da para restaurarla plenamente. Y podemos ver acá 2 imágenes. La primera, una Noemí desolada, una Noemí que se siente castigada, que incluso hace ver a Dios como a un Dios severo. Y muchas veces nosotros podemos llegar a cometer ese error, que conozcamos o creamos que Dios es severo y que Dios está para castigarnos y para hacernos ver todo lo mal que hacemos. Y ella dice, yo me fui llena y Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Para ella había sido el mismo Señor el que la había traído con las manos vacías. Un momento de falta de fe y también un momento donde pecamos porque queremos parecer que somos nosotros más justos y más buenos que Dios mismo. Pero a pesar de esto, a pesar de esa falta de fe en ese momento, de esa devastación, el Señor tiene planes de bien para Noemí. Y después de que ella estaba con las manos vacías, dice que Noemí tomó al hijo de Ruth y Booz y lo puso en su regazo, dice, y fue su aya. El aya significaba, por decir algo, una niñera, una nodriza, no, tal vez no nodriza, sino la persona que se encargaba de cuidar y criar al niño. Entonces, esa era la labor de Noemí. Esa fue su labor. Estuvo cerca como una abuelita, ¿no? Una abuelita que estuvo ahí para aconsejar y para guiar a ese niño. Entonces, vemos esa bendición que el Señor le dio una hija, le dio un hijo con voz, que estoy segura que él, así como era, la amó profundamente, y le dio un nieto, algo que jamás se hubiera imaginado ella que podría tener después de lo que pasó. Entonces podemos nosotros ver que el Señor hace cosas hermosas. Y no importa la situación en la que hayamos pasado o los errores que hayamos cometido, el Señor siempre va a estar dispuesto a restaurar nuestras vidas y llevarnos a otro nivel. Y no importa tampoco en la etapa de vida en la que nosotros estemos, seamos más jóvenes, seamos un poco mayores, no. En cualquier momento, el Señor está dispuesto siempre para hacer cosas hermosas en nosotros. Y pues bueno, aquí vemos que el Señor cambió el lamento de Noemí en baile. Quitó el cilicio, quitó el luto que ella tenía y lo cambió por alegría. Y es una promesa que nosotros tenemos y una palabra de esperanza que nosotros debemos de tener siempre en nuestro corazón, independientemente de las circunstancias por las que nosotros podamos estar pasando. Y vamos a ver entonces cómo el Señor restituye. Dice acá este texto de Joel 2, 25 al 26, dice, y os restituiré, los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Aquí está hablando al pueblo de Israel, ese pueblo que había pecado, que había caído. Pero miren lo que dice, comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios. Lo que decía Escales, ¿verdad? Que toda la bendición que nosotros recibamos, esa restauración es para que el nombre del Señor sea glorificado, el cual hizo maravillas con vosotros y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Vemos a una Noemí donde cuando llegó todas se lamentaron de su situación y habrán dicho, ay, pobrecita, sintiendo lástima por ella. Pero ¿qué pasó? El Señor la restauró y más bien recibió palabras de bendición de parte de estas mismas personas. Y así fue como el Señor levantó la cabeza de Noemí. Y pues bien, vamos a ver entonces que ya estamos cerrando este libro y se cierra con algo muy especial.
La bendición de Ruth no solamente quedó en haber sido redimida, en haber tenido un esposo que la protegiera, que la amara, que le diera un techo, que cuidara de su madre adoptiva, que era Noemí, que le diera un hijo, sino que hay algo todavía más extraordinario, y es que llega a ser parte de un linaje real. ¿Se imaginan que nosotros nos dijeran ahorita, miren, ustedes tienen sangre real y van a ir ahorita al Palacio de Buckingham en Inglaterra con la reina porque ustedes son parte de ese linaje? Pues eso y aún más extraordinario era lo que Ruth se convirtió. Y dice, y vos engendró a Obed, Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. ¿Y quién fue David? Fue este importante rey que estuvo conforme al corazón de Dios, que ese es otro gran estudio que nosotros podemos hacer. Pero vemos ahí un linaje real y un linaje de bendición y de promesa. Pero eso no se queda ahí. Quedarse solamente con el linaje de David, no. Aquí vemos una promesa que viene mucho antes y dice, cuando Dios bendice a Abraham y le dice, en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz. Esta simiente es este linaje del que nosotros estamos viendo, este linaje real, este linaje del rey David, pero que va mucho más allá, no solamente para bendecir al pueblo de Israel, sino para bendecir a todo el mundo, hasta nuestros tiempos, hasta nosotros mismos y a nuestras familias. Ese fue la simiente, ese fue el linaje. Y vemos entonces que el linaje de Ruth se extiende mucho más allá. Y lo encontramos aquí en Mateo. Podemos leer todo el capítulo 1 de Mateo, donde dice, libro de la genealogía de Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Nuestro Salvador, el Mesías esperado, el Hijo de Dios. Y dice que era hijo de David, hijo de Abraham. Tiene esa promesa de Abraham, tiene esa promesa de David. Y vemos acá esta parte extraordinaria que dice, vos engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Y algo que me encanta de Ruth es que obviamente todos los que se mencionan en el linaje tuvieron sus esposas para poder tener a estos hijos, pero solamente 3 mujeres se mencionan como parte de ese linaje y una de ellas es Ruth. ¿Y por qué será? ¿Por qué Dios incluye con un nombramiento especial a Ruth dentro de este linaje? Porque no cabe duda que el ejemplo de Ruth, la vida de Ruth, es de verdad una enseñanza para todos a través del tiempo. Y ver esa bendición y cómo Dios premia esa obediencia, esa entrega. Una mujer que estuvo dispuesta a dejarlo todo. Dejó su país, dejó su familia, se fue a un pueblo extranjero que corriendo el riesgo de no ser bien recibida, pero lo dejó todo por Dios. Y Dios recompensa esa fidelidad, ese amor. Y qué recompensa más maravillosa, ¿no? Ser parte especial de ese linaje. Y vemos acá, pues que a través de ese linaje, Jacob engendra a José, marido de María, del cual nació Jesús, llamado el Cristo. Hasta ahí llegó la bendición de Ruth. Una historia extraordinaria que nos deja un gran ejemplo. Pero ahí sí, regresamos nuevamente, ¿cuál fue el secreto de Ruth? Aquí vemos entonces ambos linajes, ¿no? Ambas descendencias, ¿no? David y Jesús, que al final es el punto especial, el punto esencial que aún como se ha mencionado anteriormente, ni el autor era consciente de hasta dónde llegaba el impacto de esta historia. Y vemos aquí como un cierre que este es el resultado de la obediencia a Dios, de humillar nuestro corazón ante el Señor, de que decidamos que verdaderamente Dios sea el Señor de nuestras vidas, no solamente de palabras o de oídas, como en algún momento dijo Job, sino que verdaderamente nosotros estemos dispuestos a escuchar al Señor y obedecer su palabra. Y queremos cerrar con este texto. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Ruth pasó por situaciones sumamente difíciles
pero eso no la hizo perder su fe, no la hizo perder su convicción de seguir al Señor. Y siguió en obediencia, siguió en sujeción al Señor y todo lo que eso implicaba. ¿Y qué pasó? Que el Señor la bendijo enormemente. Y estoy segura, los días de Noemí fueron largos y no podemos saber si largos en términos de tiempo, pero sí definitivamente de bendición. Y haber sido una mujer agradecida hasta el último día de su vida. Entonces, esta es realmente una historia que nos deja muchísimo, toca nuestro corazón y nos confronta, pero de una manera tan especial, ¿verdad? Porque nos hace ver realmente a dónde podemos llegar si nosotros decidimos vivir en obediencia, vivir en amor al Señor, verdaderamente amar a Dios. Que amar a Dios implica dejarlo todo, así como Ruth hizo, y sujetarse y ser de verdad humilde, que a veces, muchas veces nos cuesta, pero es lo que el Señor anhela de nosotros para que podamos recibir esta bendición. Y es aquí donde nosotras queremos pues lanzarles una pregunta. Ya con todo lo que hemos estudiado, con todo lo que hemos visto, yo creo que hemos aprendido un montón, pero nos gustaría que nos pudieran compartir cuál ha sido su mayor aprendizaje en este libro. Entonces, Tania, te cedo el tiempo y ya también para la oración final. Gracias, Scarlett. Ahí sí que ha sido realmente un tiempo a lo largo de todas estas semanas de mucha bendición para todas. Todas hemos sido profundamente edificadas y creo que después de este estudio, creo que en todas va a haber un cambio. Cosas van a cambiar en nuestra vida para bien. Que ese es el propósito precisamente de la palabra del Señor, transformarnos. Y es ahí donde nosotros queremos llevarlas a hacer esta reflexión de que nos apasionemos por escudriñar la palabra de Dios. Reflexionábamos con Scarlett en una de las reuniones que teníamos, un libro de 4 capítulos y todo lo que tiene, o sea, todo lo que nos ha enseñado y la gran profundidad de este libro. Y todos los libros de la Biblia tienen algo especial que enseñarnos, cosas sumamente profundas. La palabra de Dios es eso, es Dios hablándonos a nosotros. Entonces, queremos exhortarlas a que nos apasionemos por escudriñar la palabra del Señor y como bien mencionaban, ¿verdad? A veces cometemos el error de leer superficialmente la Biblia. Y entonces leemos y pasamos al siguiente libro, pero no. Procuremos formar ese hábito, ese anhelo de centrarnos en la palabra y escudriñar. Hoy tenemos la oportunidad, gracias a Dios, de la tecnología que nos pueden ir proporcionando materiales de estudio para ir complementando, incluso las mismas versiones de la palabra. Vayamos indagando, contrastemos obviamente la información, no solamente nos quedemos con lo primero que se presente, pero que para poder ir entendiendo muchas veces ese contexto histórico, ese contexto cultural, porque eso le va dando el sentido a muchas cosas que en otras ocasiones no logramos comprender porque está fuera de nuestro tiempo, de nuestra cultura, pero al ir escudriñando esas cosas le vamos dando ese sentido y lo vamos armando como un rompecabezas y eso va teniendo un impacto más importante en nuestra vida y sobre todo que nosotros podamos, siempre que leamos la palabra del Señor, pedir la sabiduría de Él para que Él sea el que nos dirija, porque es el Espíritu Santo el que nos va dirigiendo y el que nos va hablando, por sobre todo, ¿no? Entonces, que sea Él con esa disposición para que Él nos transforme. Les dejo únicamente aquí el texto de Josué 1:8, que me encanta esta parte que dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces esto lo vamos viendo amarrado a esa actitud, así como la tuvo Ruth y Noemí, de obediencia, de fidelidad, y va amarrado
al estudio de la palabra, pero ese estudio que quede en nuestro corazón de día y de noche. Entonces, esa es la invitación que nosotros les hacemos para que nos apasionemos y hagamos del estudio de la palabra como el respirar en nuestras vidas, todo el tiempo, todos los días. Entonces, les agradecemos de verdad muchísimo a todas por su tiempo, que el Señor de verdad las bendiga y pues esperamos sí más adelante, ¿verdad? Vamos a ir trayendo nuevos estudios de parte del Ministerio de Bellas por Gracia, ¿verdad? Entonces, atentas y gracias por todo. Entonces, si gustan, vamos a orar. Solo un pequeño anuncio antes de que oremos. Ok. No terminamos hoy. Cierto. Todavía tenemos el otro jueves porque tenemos algo especial preparado. Obviamente no les vamos a dejar más tarea, pero si se pueden conectar el otro jueves sería súper lindo. Tenemos ahí una invitada especial, así que las esperamos siempre a la misma hora. Ahora sí, Tani, ya con esto te cedo para que puedas orar. Gracias, gracias. Todavía no se termina. Bueno, entonces ahí donde estamos, queridas hermanas, cerremos nuestros ojos. Gracias, Padre, por este momento que nos permitiste tener, Señor, escudriñar tu palabra. Te agradecemos, Señor, por cada uno de estos aprendizajes, porque sabemos que has tocado nuestras vidas en diferentes niveles, Señor, y que nos ayuda, Señor mío, a través de esto, Señor mío, poder llegar, Señor, a ese anhelo tuyo de que seamos mujeres virtuosas. Te pedimos, Señor, por la vida de cada una de nuestras hermanas, por sus familias, Señor mío, para que tú guíes, Señor, su vida cada día, para que ellas, Señor, te busquen con anhelo en todo momento, Señor, y te glorificas de una manera extraordinaria, Señor. Que esos planes maravillosos, que esos propósitos hermosos que tú tienes para cada una de nosotras, Señor, se hagan realidad en nuestras vidas, Señor. Que podamos vivir una vida en obediencia, una vida en santidad, Señor, para ver tu gloria, para ver tus maravillas, Señor, sobre nosotros. Y que podamos, Señor mío, ser instrumentos para poder llevar esta palabra, Señor, a quienes lo necesitan, que otros, Señor, puedan ver la luz, así como nosotros las hemos visto, Señor. Bendice a cada una por nombre, Señor. Gracias, Señor, por sus vidas, Señor. Y síguenos llevando, Señor, en esas manos de amor, Señor, que tú eres, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Amén. Amén. Ahora sí, bueno, que tengan una linda noche, que Dios me las bendiga, descansen. Y Luqui, estamos pendientes de cómo está su nietecito, así que seguimos orando por él. Muchas gracias. Con gusto. Feliz noche. Amén. Dios les bendiga. Feliz noche. Hasta luego. Noche, bendiciones.